Buenas noches, este es el diácono Santiago Josado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche entonces vamos a continuar nuestra clase de Biblia sobre el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. Así que pues como siempre vamos entonces a comenzar la clase haciendo la oración para antes de leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escuchará a nadie sino a ti. Amén. Bueno, pues entonces vamos a dar comienzo con la clase y hoy vamos a continuar con el capítulo 5. Vamos a empezar con el versículo 17 y terminar con el 37. En estos pasajes veremos a Mateo lidiando con uno de los temas más críticos durante los tiempos de Jesús y de la iglesia primitiva. Este es: ¿cuál es la relación entre la ley de Moisés y la ley de Jesús? ¿Qué autoridad tiene la ley de Moisés en relación con la ley de Jesús? Y de eso es que vamos entonces a estar hablando esta noche. Vamos a retroceder un poco para poder entender esto. Cuando el Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, se le dieron a Israel, sus pobladores como nación estaban en una etapa infantil. Vemos en Oseas capítulo 11 que nos dice: cuando Israel era niño, lo amé, y desde Egipto llamé a mi hijo. Por lo tanto, las leyes que se escribieron para Israel 1500 años antes de Jesucristo fueron escritas en los comienzos de esta nación. Ahora, en los tiempos de Jesús, la nación había llegado a la cúspide de su desarrollo y a su momento de crisis. Y en ella, en este momento de crisis, va a tener que decidir si acepta al Mesías como el verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Como hemos visto, las escrituras hebreas enseñan mucho de lo que Jesús le está tratando de enseñar a ellos. En otras palabras, lo que Jesucristo les está diciendo en estos pasajes que vamos a ver es que lo que aprendieron en la escuela elemental no es suficiente para el momento presente en donde eran una nación. Ya son adultos. Esto también lo aplicamos a nosotros. Si como cristianos solamente sabemos lo que aprendimos en la clase de catequesis cuando éramos niños, entonces no estamos listos para ser discípulos y apóstoles de Jesús. Nosotros tenemos que educarnos y aprender más profundamente nuestra religión. Esto es algo esencial. En la época cuando Jesucristo estaba enseñando al pueblo, Israel ya había alcanzado su madurez como nación. Por esta razón, debería estar lista para el banquete mesiánico, del cual se nos hablará más adelante en el Evangelio. Israel debería estar listo para este compromiso tan serio. Obviamente sabemos que Israel no estaba listo para este compromiso y
nos tendríamos que preguntar si tampoco nuestro mundo moderno lo está. Es por esto que Mateo nos quiere mostrar algo de vital importancia. Jesús nos dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. Tenemos que saber que hay tres grandes secciones en la escritura hebrea. La primera es el Torá, que es la ley. La segunda, el Nebim, que son los profetas. Y la tercera, los Ketubim, los escritos. Cuando los judíos querían resumir toda su escritura, se referían a ellas como la ley y los profetas. Moisés representa a la ley y Elías a los profetas. Es por eso que cuando Jesucristo se transfigura en el monte Tabor, veremos a la ley y a los profetas representados allí, ¿verdad? Es importante que tengamos esta información en mente para que podamos entender los textos que vamos a estudiar. Es por eso que Jesús dice que no vine para abolir, sino para cumplir, ¿verdad? Y básicamente, si esta es la palabra y el mensaje de su Padre Celestial, debe estar bien y correctamente. Jesús ha venido a llevar esta ley a su plenitud o culminación perfecta. Es por esto que algunos de los requisitos de la ley no están incluidos en la nueva alianza o nueva era. Como dice, no vine para abolir, sino para cumplir. Esto significa, como había dicho anteriormente, que Jesús, durante su bautismo y su estadía en el desierto, se había identificado completamente con Israel. Jesús en su persona es el nuevo Israel y eso lo tenemos que tener bien clarito. Él llevará la ley a su plenitud en su persona, pero esto algunas veces no será evidente. Con esto me refiero a que muchas personas quieren que el exterior de nuestra persona sea perfecta. Muchas veces cuando se hace la voluntad de Dios, la apariencia externa no lo demuestra. Puede haber una incongruencia. Esto está muy bien ilustrado en el Evangelio de Lucas, en la historia del buen samaritano y en la del fariseo y el publicano. Esto lo discutiremos en detalle más adelante. Jesucristo vino a cumplir la ley y es por eso que nos dice, les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una letra ni una coma de la ley dejará de realizarse. Lo que esto quiere decir no es que cualquier cosa que Dios haya dicho debe ser implementada en la tierra. Si alguien está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, si nadie está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, entonces Jesucristo lo hará. Se cumplirá aún lo más mínimo. Por esto es que se usa la expresión ni una letra ni una coma. El versículo 19 nos dice, por lo tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, en otras palabras, el que no cumpla la voluntad de Dios, y continúa la cita, dice, y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. O sea que esto es algo muy serio. Y Jesucristo sigue diciéndolo, en cambio, el que observe y los enseñe, ese será considerado grande en el reino de los cielos. Hay que puntualizar que Jesús aquí está hablando en singular. Dios mira a toda la raza humana como un hombre, Adán. Así como Jesús mira a toda la iglesia como la novia. Como vemos, no es completamente correcto decir hermano y hermana. Dios piensa de una manera diferente. Para él, toda la humanidad es una persona y todo el pueblo de Israel es una persona. O sea, la novia del Señor. Esto lo podemos ver mucho más claro cuando en el Apocalipsis, el final de la Biblia, nos dice
que la novia de Dios, la esposa de Dios, va a bajar del cielo, o sea, la Israel celestial, ¿verdad? Jesucristo lo que quiere es desposar a su iglesia, por la cual él ha dado la vida. Eso es un tema que viene ya desde el Antiguo Testamento, como vemos en los profetas, donde Isaías, por ejemplo, dice que de la misma manera que un esposo se complace en estar con su esposa, así mismo Dios se complace en estar con su pueblo en la tierra, ¿verdad? O sea que esa comparación de la relación de esposo y esposa se utiliza porque esa es la relación más intensa que un ser humano experimenta. Y por lo tanto es lo que más se asemeja al amor que nos tiene Dios a nosotros, que es así de intenso y así de fuerte, ¿verdad? Por eso es que entonces la iglesia es la novia de Jesús y Jesús al final de los tiempos la va a desposar y va a ser su esposa, ¿verdad? Por eso cuando Jesús se refiere a hombres, se está refiriendo a toda la raza humana o a todo Israel, o como nosotros diríamos a toda la iglesia. En cambio, el que los observe y los enseñe, como dice en el versículo 19, o sea, que enseñe estos mandamientos, ese será considerado grande el reino de los cielos. Como vemos, se está mostrando que el reino de los cielos hay los más pequeños y los más grandes. Ahora veremos cómo Jesús, claro está, a través de Mateo, nos va a ilustrar este concepto con 5 ejemplos diferentes. Mateo tiene 2 números que son sus preferidos, el número 5 y el número 7. De todos los ejemplos que Mateo pudo haber escogido del Antiguo Testamento, solamente nos va a dar 5. Mateo no nos va a dar una disertación de lo que se enseñaba antiguamente, sino que nos va a dar solamente una aseveración o declaración de la enseñanza. Jesús nos va a mostrar la diferencia entre lo que estaba bien durante el periodo de la infancia del pueblo de Israel y lo que no es aceptable en los tiempos de Jesús. Y la razón es porque Israel había llegado a su madurez como nación, ¿verdad? O sea, lo que nosotros le permitimos a un niño, no se lo permitimos a un adulto, ¿verdad? Por lo tanto, lo que se requiere en la adultez espiritual es algo completamente diferente, ¿verdad? El primer ejemplo que nos da Mateo es sobre la cólera o rabia. El segundo será sobre la lujuria. El próximo será sobre la verdad, seguido del ejemplo sobre la venganza. Por último, está el ejemplo del amor, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver ahora más en detalle. Mateo y Jesús comienzan por uno de los problemas más comunes en este planeta, que es la cólera o rabia. Mateo nos pinta a un Jesús enseñándonos con una fórmula en particular, que es la siguiente, cuando dice, ustedes han oído que se dijo, ¿verdad? Esta expresión se refiere a lo que la gente ha escuchado y aprendido de los rabinos o líderes religiosos, ya que el común de las personas no tenía acceso a los pergaminos donde estaba escrita la palabra de Dios. Lo que usualmente las personas escuchaban eran los comentarios que los rabinos hacían sobre la escritura. Por lo tanto, las personas no sabían cuál era la diferencia entre lo que Dios había dicho estrictamente y los comentarios que los rabinos hacían sobre la escritura. Un ejemplo actualizado de esto sería si una persona solamente asiste a la misa y no estudia nada más. Básicamente lo que está aprendiendo es el comentario que hace el sacerdote sobre la escritura durante su homilía. Obviamente, esto no es suficiente para alcanzar la madurez espiritual. Ustedes han oído que se dijo. Entonces Jesús continúa esta oración con, pues yo les digo, la cual demuestra su potestad y autoridad, como la palabra de Dios encarnada, que es lo que Él es, ¿verdad?
Claro está que Jesús no está citando a ningún rabino o comentario, porque Él es la personalización de la revelación de Dios. Antes de comenzar con el primer ejemplo, Jesús dice algo muy interesante en el versículo 20. Dice, porque les digo que su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. En otras palabras, lo que Jesús nos está diciendo es que cuando Él revela la palabra de Dios, Él no está buscando mejores escribas y fariseos, quienes meticulosamente van a seguir la ley hasta su último detalle, ya que cuando se siga la ley hasta su más mínimo detalle, se puede pecar contra el prójimo. Pues, por lo tanto, lo que Jesús está buscando es verdadera justicia. La verdadera justicia y santidad son hacer la voluntad de Dios, cueste lo que nos cueste. Como ya hemos hablado anteriormente, el mejor ejemplo de esto es San José, ¿verdad? Veamos ahora el primer ejemplo, que es cólera o rabia. Nos dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. El homicida responderá ante el tribunal. Pues yo les digo, lo que Jesús nos está diciendo aquí es que antiguamente tenía que ocurrir un acto físico, como el de matar a una persona, para que entonces llevaran a la persona que cometió este acto, este pecado, ante la corte. Sin embargo, no es aceptable esperar a que ocurra el hecho. Por lo tanto, lo que Jesús hace es que Él va a la raíz del problema. En este caso, el acto de matar. ¿Qué es lo que lleva a una persona a matar? La raíz de este problema es la cólera, la rabia, la falta de perdón, la amargura, que se convierten en odio. Estos dan al lugar a un deseo ciego de destruir. Para que seamos personas bienaventuradas, Jesús quiere deshacerse de estos sentimientos de rabia, de falta de perdón, de amargura y de odio. Así seremos verdaderamente hijos de Dios. Es por esto que no podemos permitir ese tipo de comportamiento negativo. Jesús nos dice que nosotros seremos llevados a la corte por algo mucho más insignificante. El nivel de moralidad del reino de los cielos va a ser mucho más alto que el nivel que tenía la antigua alianza. O sea que en la antigua alianza había que cometer un acto. En la nueva alianza, el pensamiento ya es un acto pecaminoso. O sea que el nivel sube grandemente del acto al pensamiento. Una de las cosas de las que Jesús está en contra son los arrebatos de ira y abusos verbales. Lo que Jesús quiere es perdón, reconciliación y que la paz reine en nuestras relaciones personales para que podamos ser hijos del Padre, sal de la tierra y luz del mundo. En el versículo 23 nos dice, si mientras llevas tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjense que no dice si uno tiene algo contra su hermano. Sigue diciendo, deja la ofrenda delante del altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve a llevar tu ofrenda. Lo primero que tenemos que notar aquí es que Jesús está asumiendo que tenemos una relación con Dios, al decir que estamos llevando una ofrenda al altar. Pero para Dios, esta ofrenda puede ser completamente inaceptable. La razón por la cual esta ofrenda puede ser inaceptable es porque no tenemos una buena relación con uno de sus hijos, a quien Él ama infinitamente y a quien quiere redimir. Es por eso que nuestra relación personal tiene que ser reparada
antes de que nuestra ofrenda sea aceptada. Si verdaderamente hiciéramos lo que Jesús nos pide aquí, tal vez no habría misas tan frecuentemente, tal vez una vez al mes, porque no podríamos ir a misa frecuentemente, ¿verdad? Si antes de llegar al altar verdaderamente nos reconciliáramos con todas aquellas personas con las cuales tenemos problemas, la iglesia en general sería más saludable y viva. Si tuviéramos buenas relaciones con todo el mundo, incluyendo nuestra esposa y esposo, entonces esto evitaría la disolución de los matrimonios. Tampoco habría problemas en la sociedad y por ende tampoco conflictos y guerras. ¿Cómo las relaciones se pueden deteriorar y eventualmente destruirse? Jesús nos da el segundo ejemplo en los versículos 27 al 30. Este ejemplo es sobre la ruptura de un compromiso sagrado hecho a otra persona. Es el adulterio. Él nos dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Básicamente, Jesús no quiere que lleguemos al extremo de cometer el acto de adulterio. Por lo tanto, para prevenirlo, Él quiere ir a la fuente o al primer paso que nos llevará a cometer adulterio. Fíjense, las personas pueden cometer pecados sexuales con sus ojos, con su corazón, si éste se desvía del buen camino. Puede pecar también con las manos y los pies. Por eso Él nos dice, pues yo les digo que quien mira a una mujer deseándola ya, ha cometido adulterio con ella en su corazón. La razón por la que Jesús es bastante directo y tajante cuando nos habla sobre este tipo de pecado es porque Él quiere que seamos puros de corazón para que podamos ver a Dios y podamos vivir en comunión con Él, si es que queremos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Por eso es que en los domingos, en la misa, cuando hacemos el acto de contrición, ¿qué decimos? Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, ¿verdad? Propongo nunca pecar y apartarme de la ocasión ofender. Porque he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. O sea que el pecado empieza en la mente de uno, en el pensamiento. Y por eso es que Jesús quiere llegar a ese primer paso, ¿verdad? Que es el pensamiento. Debemos darnos cuenta que como debemos relacionar los diferentes textos para que tengan sentido y no leerlos de una manera aislada. El tipo de persona que Jesús quiere que seamos está descrito en la bienaventuranza. O sea que no podemos aislar un texto de otro. Tenemos que leerlo todo en conjunto, en el contexto. Las consecuencias de vivir esta bienaventuranza en nuestra vida diaria serán ilustradas por Jesús, ¿verdad? Jesús continúa diciéndonos algo bastante fuerte. Dice, si tu ojo derecho te llega a pecar, sácatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser arrojado entero al infierno. Noten que esta es la primera vez que se nombra el infierno en este evangelio. A través del evangelio se nombrará el infierno en muchas ocasiones. La razón es porque Mateo vivió en un tiempo donde el pueblo de Israel sufrió un juicio horrendo. Por ello, él tenía muy claro los conceptos del cielo, del infierno y las consecuencias de sus actos pecaminosos. Es por esto que Mateo habla de una manera muy clara, tajante y enfocada, para que las generaciones futuras tuvieran claro el mensaje que él quería llevar. Nosotros perdemos la dirección en nuestras vidas cuando ignoramos que existe un cielo y un infierno. Y cuando solo nos interesa poder adquirir poder, gloria, riqueza y disfrutar de los placeres sensuales. Por eso Él nos sigue diciendo, y si tu mano derecha te lleva a pecar, córtatela y tírala lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que terminar entero en el infierno. Quiero hacer bien claro que estas aseveraciones
no las debemos de tomar literalmente. O sea, Jesús no está diciendo que se saque el ojo, que se corte la mano. Jesús está usando un lenguaje muy fuerte para decirnos que lo que tenemos que cortar y quitarnos es el pecado. De esta manera no correremos el riesgo de ir al infierno. O como Juan el Bautista dijo en el capítulo 3, nos dice, pero la paja la quemarán con fuego que no se apaga. No vale la pena tomar el riesgo. Debemos vivir nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. En los versículos 31 y 32, Jesús añade algo que va a discutir mucho más profundamente en el capítulo 19 de este evangelio. Nos dice, se dijo, quien repudia a su mujer, que en caso de que le dé un acto de divorcio, ¿verdad? Esto lo permitió Moisés para que para evitar males mayores, ¿verdad? En el Antiguo Testamento un hombre se podía divorciar de una mujer y la razón por la que Dios permitió eso en el Deuteronomio, en la segunda ley, fue porque en aquel entonces, si un hombre quería divorciarse de la mujer y no se lo permitían, ¿qué hacía? La mataba. Y para evitar un asesinato, entonces Dios permitió que hubiera un divorcio por la dureza del corazón de ellos, ¿verdad? Nos dice, pues yo les digo, quien repudia a su mujer, salvo en caso de concubinato, que la traducción en la Biblia de Jerusalén es fornicación, ¿verdad? La induce a adulterio, y quien se case con una divorciada comete adulterio. Fíjense, los eruditos bíblicos todavía están estudiando y discutiendo lo que significa esta palabra que ha sido traducido en la Biblia de Jerusalén como fornicación. En griego, esa palabra es porneia. Y es una palabra muy interesante. Esta palabra puede significar cualquier pecado de tipo sexual, por lo que el divorciarse, si eso es el caso, sería bastante fácil. Sin embargo, cuando leemos el capítulo 19 de este evangelio, que discute este tema de una manera más profunda que lo que hace este pasaje, veremos que hay un problema muy grande en Israel y en todo el mundo antiguo. Había muchas uniones incestuosas. ¿Qué es una unión incestuosa? Uniones matrimoniales o sexuales entre personas de parentesco muy cercano, hermano y hermana, primo hermano, tío y tías, y así sucesivamente. Estas parejas eran lo que eran consideradas la excepción a la regla que nos está hablando aquí. O sea que eso lo podemos ver también claro en la primera carta a los Corintios de San Pablo, donde él habla de una persona que estaba viviendo con la hermana de su padre. Por lo tanto, esa relación incestuosa pues anulaba el matrimonio. O sea que básicamente el matrimonio nunca había existido, ¿verdad? En el mundo antiguo no se conocía nada acerca de la genética o del ADN. Pero hoy en día nosotros sí tenemos este conocimiento. Nosotros sabemos que para que un niño sea saludable, su genética debe de venir de padres que no tengan un parentesco muy cercano. Si la genética de los padres es muy parecida, cualquier defecto que tenga duplica la posibilidad que el niño la herede. Obviamente, esto tiene consecuencias para las generaciones futuras. En aquel entonces no sabían esto. Es por esto que había una prohibición muy estricta de que se casaran hermanos y hermanas o parientes muy cercanos. Es por eso que estas relaciones incestuosas eran la excepción a la regla. El matrimonio se invalidaba. En otras palabras, se consideraba que nunca había ocurrido. En estos tiempos, algunos eruditas, en estos tiempos presentes, algunos eruditas bíblicos han tomado el concepto de la palabra pornea que es como significando cualquier pecado sexual.
Y por lo tanto, entonces, vemos que muchas de nuestras iglesias hermanas permiten el divorcio por cualquier problema sexual que tenga la pareja. La Iglesia Católica no acepta esta interpretación de la palabra. Por eso es que cuando un matrimonio se anula, no es que se está divorciando, sino que cuando un matrimonio presenta pruebas de que fueron al matrimonio obligados o engañados, entonces eso da lugar a que ese matrimonio no fuera válido y que nunca ocurrió. O sea que el anulamiento no es un divorcio católico. El anulamiento es cuando el tribunal eclesiástico dictamina y encuentra que esa pareja verdaderamente nunca se casó. Nunca ese matrimonio fue válido. En el caso clásico, el muchacho que lo obligan a casarse porque embarazó a la novia. Pues fue obligado al matrimonio. Ese matrimonio no hubo consentimiento mutuo. Por lo tanto, ese matrimonio nunca ocurrió ante los ojos de Dios. Y es por eso que eso es lo que es el anulamiento del matrimonio, ¿verdad? Y eso lo discutiremos mucho más en detalle cuando lleguemos al capítulo 19. Vamos ahora al tercer ejemplo. Este nos habla sobre los juramentos. Este es un tema muy delicado, ya que los juramentos no solamente eran aceptados en la época de la ley mosaica, sino que también se tenían en alta estima. Por ejemplo, en el Salmo 50 nos dice: ofrécele a Dios el sacrificio de tu alabanza y cumple tus votos al Altísimo. Pero Jesucristo nos dice que no juren en absoluto. Vemos que lo que Jesús está haciendo es corrigiendo interpretaciones erróneas de la voluntad de Dios. Es por eso que Él es tan tajante en sus aseveraciones. Cuando nos dice, ustedes también han oído que se dijo a lo antiguo, no jurarás en falso y cumplirás tu juramento al Señor. Pues yo les digo, no juren en absoluto. ¿Pero acaso lo obedecemos? Dios nos ha dicho de una manera clara, de una manera muy clara, cuál es su voluntad. No juren en absoluto. Entonces Dios nos da ejemplo. Ni por el cielo, siguen esos versículos, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ¿verdad? Esto quiere decir que estamos usando a Dios, cuando hacemos un juramento, estamos utilizando a Dios para probarle a una persona que es insignificante en comparación a Dios, que tú estás en lo correcto. Esto es un acto de orgullo y arrogancia. Al hacer un juramento de este tipo, estamos haciendo mal uso del trono, de la tarima de Dios, así como del templo de la ciudad de Jerusalén. Es por esto que Jesús nos dice que no lo hagamos, que no juremos en absoluto, ¿verdad? Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si usted es una persona que vive las bienaventuranzas y está teniendo esta transformación maravillosa, entonces usted se está pareciendo a Dios. Esto lo dirá Jesús al final de este discurso, cuando nos dice, sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Lo veremos en el versículo 48. Este es el estándar al que estamos llamados a vivir, no los bajos estándares de los tiempos antiguos. Jesús ha venido a elevar los estándares y el nivel de vida que debemos de llevar. Es por eso que Jesús nos dice que Él solamente le basta la palabra de su Padre, ya que todo lo creado ha sido a través de la palabra de Dios. Cuando Dios dice que Él va a hacer algo, Él lo hace. Y eso es lo que vemos a través de toda la Biblia. Jesús nos dice que Él quiere que nosotros seamos como su Padre, que nuestra palabra sea nuestro compromiso y nuestra firma. Que la palabra de ustedes sea sí, sí, no, no. Lo que Cristo nos está pidiendo es que seamos verdaderamente justos y santos. Y así seremos verdaderamente como Dios.
Y con esto damos por terminada nuestra clase de esta noche. Vamos entonces a hacer la oración. Vamos a pedirle a nuestra Madre Celestial con las palabras que ella nos enseñó. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde de todo mal.